El libro de Lamentaciones es uno de los libros de la Biblia, ubicado en el Antiguo Testamento. Su nombre refleja su contenido principal, una serie de lamentos poéticos por la caída de Jerusalén. Aquí tienes un resumen detallado sobre el libro. Autor y contexto histórico. Tradicionalmente atribuido a Jeremías, aunque el texto no menciona explícitamente al autor, la tradición judía y cristiana lo asocia con el profeta Jeremías debido a su estilo y temática. Contexto histórico: se escribió tras la destrucción de Jerusalén y el templo por el Imperio Babilónico en el año 586 a.C. El evento marcó un periodo de gran sufrimiento, desplazamiento y pérdida para el pueblo de Judá. Contenido y estructura. Forma literaria: es un poema en forma de acróstico en los capítulos 1, 2, 3 y 4, con cada versículo o conjunto de versículos iniciando con una letra del alfabeto hebreo en orden secuencial. Capítulos: el libro consta de 5 capítulos, cada uno con un tema distinto. Capítulo 1: la desolación de Jerusalén y su soledad tras la destrucción. Capítulo 2: detalle de la ira de Dios y el juicio sobre Jerusalén. Capítulo 3: reflexiones personales del sufrimiento, pero también esperanza en la misericordia de Dios. Capítulo 4: las causas de la caída, enfocándose en los pecados del pueblo y los líderes. Capítulo 5: una oración por la restauración y el perdón. Temas principales: dolor y sufrimiento, el lamento por la pérdida de la ciudad y la conexión con el juicio divino. Arrepentimiento, un reconocimiento del pecado y una súplica por misericordia. Justicia y misericordia de Dios: aunque se reconoce el juicio como justo, también se resalta la esperanza en la compasión divina. Esperanza futura: a pesar de la destrucción, hay una fe persistente en la redención y restauración de Dios. Uso litúrgico. En la tradición judía, Lamentaciones se lee durante el 9 de Av, Tisha B'Av, una fecha que conmemora la destrucción del templo de Jerusalén. En el cristianismo, especialmente en el catolicismo, se usa en la liturgia de la Semana Santa, particularmente en las Tenebrae. Mensaje espiritual. Lamentaciones enseña a encontrar esperanza y confianza en Dios incluso en medio de la tragedia. Subraya la importancia del arrepentimiento y la capacidad de Dios para restaurar incluso las situaciones más devastadoras. Simbolismo y estilo literario. Uso del acróstico: más allá de ser un recurso poético, el acróstico, donde cada verso comienza con una letra sucesiva del alfabeto hebreo, simboliza un orden y control incluso en medio del caos. Esto puede interpretarse como un recordatorio de que Dios tiene el control incluso en la tragedia. Imágenes vívidas: Lamentaciones utiliza un lenguaje profundamente emocional y rico en metáforas. Por ejemplo, Jerusalén es descrita como una viuda solitaria, capítulo 1. El hambre durante el sitio de la ciudad se detalla con imágenes gráficas, como niños desnutridos y madres desesperadas, capítulo 4. Dios es representado como un enemigo en algunos momentos, subrayando el sentimiento de abandono y juicio. Perspectiva comunitaria y personal. Voces colectivas: aunque el autor lamenta como individuo, el texto recoge el dolor de toda la comunidad. Esto lo convierte en un testimonio coral del sufrimiento del pueblo. Dolor individual: en el capítulo 3, se observa una reflexión profundamente personal, que detalla el sufrimiento como algo íntimo y único, pero que también se entrelaza con la experiencia colectiva. Contraste entre el pecado y la misericordia. Responsabilidad del pueblo: Lamentaciones no culpa únicamente a los invasores, sino que reconoce que la destrucción de Jerusalén es el resultado del pecado del pueblo, como la idolatría y la desobediencia a las leyes de Dios. Misericordia de Dios: aunque el juicio divino es el foco principal, hay un fuerte énfasis en que su misericordia es eterna. Este contraste subraya la dualidad de Dios como justo y compasivo. Influencia en la teología y la literatura. Teología del sufrimiento: Lamentaciones ha influido profundamente en cómo el judaísmo y el cristianismo entienden el sufrimiento. Enseña que el lamento y la queja ante Dios son formas válidas de oración, mostrando una relación sincera y auténtica con Él.
Inspiración literaria. Muchas obras posteriores, tanto religiosas como seculares, han tomado inspiración del libro. Por ejemplo, el género de las elegías en la poesía a menudo toma su estructura y tono de Lamentaciones. Lecciones espirituales adicionales. Lamentar no es falta de fe. Este libro valida el dolor y la tristeza como respuestas humanas naturales ante la pérdida, pero siempre apunta hacia Dios como fuente de esperanza. Dios escucha, aunque el tono del libro es oscuro, el acto de expresar lamentos hacia Dios implica una creencia subyacente en que Él escucha y responde. La restauración es posible, aunque el libro no concluye con una resolución completa, deja abierta la posibilidad de que Dios restaurará a su pueblo en el futuro. Contexto cultural y político. Impacto babilónico. Lamentaciones no solo lamenta la destrucción del templo, sino también la pérdida de la independencia política de Judá y la deportación de su élite a Babilonia. Crisis de identidad. La caída de Jerusalén no fue solo un evento militar, fue una crisis espiritual y cultural. Para los israelitas, el templo era el centro de su relación con Dios. Su destrucción llevó a preguntas profundas sobre la presencia de Dios y el futuro del pacto. Este libro, aunque breve, es profundamente reflexivo y sigue siendo una fuente de consuelo y desafío espiritual para los creyentes. Si tienes interés en explorar una perspectiva teológica, literaria o histórica más específica, avísame.